Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Este programa va a ser un programa muy especial. En el programa anterior habíamos anunciado que en este programa íbamos a hablar de Jesús y María Magdalena, pero debido a la cercanía con la Navidad, estamos hoy a 22 de diciembre, hemos decidido situar el tema en el origen de la Navidad, para ver de dónde viene esta fiesta, para contestar muchas preguntas que surgen cuando nos preguntamos acerca de ella. Preguntas como el verdadero origen de la Navidad, si Jesús nació el 25 de diciembre, si fue visitado por los tres Reyes Magos, qué significado tienen estos regalos que se supone que le trajeron al niño Jesús, todo el simbolismo que encierran las fiestas, incluso quién era Papá Noel, el origen de esta tradición. Y bueno, todas estas preguntas esperamos que nos las conteste ahora José Luis. Y bueno, como siempre, recordad que después de la exposición que va a realizar José Luis, en el chat podéis ir dejando vuestras preguntas, las iremos recogiendo y bueno, al finalizar pues iremos haciendo turno de preguntas como siempre. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un momentito que te he dejado ahí. A nuestros oyentes. Pues sí, efectivamente, como bien dices, todos, si no todos, algunos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el origen de esta festividad de la Navidad. De hecho, si preguntáramos a la mayoría de los oyentes que nos están viendo ahora mismo y les preguntáramos qué creen ellos o para ellos qué es la Navidad, la mayoría de los que fuesen cristianos o estuviesen de alguna forma dentro de la religión cristiana o la católica, pues seguramente nos dirían que están celebrando eso, en la natividad que es nacimiento, que es el natalicio de Jesús, de Jesucristo. Y que, bueno, según la Iglesia, o sea, la tradición que se ha seguido manteniendo hasta ahora, se habría producido un 25 de diciembre, y por eso el 25 de diciembre pues celebramos la Navidad. Pero ya digo que esta explicación, que la mayoría de las personas posiblemente es la que ellos tengan como cierta, como verdadera, pues en realidad no lo es. No lo es porque Jesús, primero, que no nació un 25 de diciembre, como veremos más adelante. Y aunque se celebrase el nacimiento de Jesús, que hubiese sido el 25 de diciembre, en realidad esta festividad ya se celebraba con antelación al nacimiento de Jesús, muchos años atrás, incluso miles de años atrás. Y vamos a ver cómo en realidad lo que se hizo fue solapar una fiesta pagana, asumirla como una fiesta cristiana de la nueva religión del Imperio Romano, y esto fue a partir precisamente del momento en que la religión cristiana pasa a formar parte del Estado del Imperio Romano en el Concilio de Nicea, en el año 325. Bien, veremos que, como nos dice la tradición, pues Jesús nace en Belén, o cerca de Belén, dicen que en una cueva, y que está acompañado solamente por su padre, José, su padre putativo, porque bueno, no era el padre natural, la madre, la Virgen María, y bueno, y en un pesebre arropado con una mula y un buey. Todos estos datos que vamos a ver que originalmente no existían, se han ido añadiendo con posterioridad hasta configurar pues esta imagen que ahora vemos aquí, por ejemplo, la de el nacimiento de Jesús en un pesebre. En realidad,
esto no se produjo así, no fue exactamente así, ¿no? Pero vamos a ver lo que os decía antes sobre esta fecha, el 25 de diciembre. El 25 de diciembre se corresponde con los días posteriores, los más próximos, a lo que sería el solsticio de invierno, que empieza el 21 de diciembre. Desde el 21 hasta el 24 aproximadamente, se producen los días, concurren los días más cortos del año, y es a partir del 25 de diciembre cuando el día empieza a alargarse y tenemos más horas de sol. Por eso, ya desde la antigüedad, los pueblos antiguos celebraban esta festividad como el día del Sol Invictus, del nacimiento del sol, de Helios. Y así lo hacían varias culturas anteriores, como ya desde los romanos, o por ejemplo incluso en la India, o tenemos en Egipto, de donde originariamente se conocía esta tradición. Vemos en esta fotografía que os estoy mostrando ahora cómo aparece la diosa Isis y su hijo Horus, que lo tiene en brazos amamantando en un pecho. Esta misma imagen también la encontramos repetida con otro personaje, otra diosa, de la que hablaremos con más detalle un poco más adelante, y que sería la Semiramis, la madre de este niño que vemos ahora en sus brazos, también dándole el pecho, de nombre Tamuz, que no sería otro, según ella, y luego profundizaré sobre este tema, que el hijo de su hijo, bueno, un hijo que no es que fuese el hijo real, sino que era adoptivo. Y explicaremos por qué viene esta tradición y se ha seguido hasta hoy día sin que la mayoría de las personas sepan realmente qué es lo que están festejando. Pues bien, los romanos, que ellos eran muy dados a apropiarse dioses extranjeros y bueno, y algunas tradiciones, representaban precisamente a eso, a la diosa Isis romana, en este caso, con esta figura que os estoy mostrando, y con el hijo en su brazo dándole el pecho. Esta sería una imagen típica de los romanos del siglo I después de Cristo. Como os decía, ese 25 de diciembre nacieron no Jesús, precisamente Jesús no, aunque luego se le intentó, bueno, al final se ha estandarizado y se ha adoptado como esta es la fecha de Jesús. No es así. El 25 de diciembre nacieron otros dioses de otras culturas. En este caso estamos hablando del mistraísmo, del dios Mitra. Este sería el dios Mitra. Aquí tenemos otra imagen de él. Habría nacido un 25 de diciembre, que además luego, si hay tiempo lo comentaremos, pero coincidía también con otros hechos que se le atribuyen a Jesús, muy similares. Pero no fue el único. Tenemos también al dios Júpiter, dios por excelencia de los romanos, también nacería un 25 de diciembre. O, por ejemplo, al dios Adonis, otro dios que también nació un 25 de diciembre, al dios Baco, al que le deberemos, ahora explicaremos las bacanales, estas famosas bacanales, cuando se dicen, se formó una bacanal, una fiesta, bueno, pues esto se debe al dios Baco, al dios del vino, bien. O a Hércules, por ejemplo, el dios Hércules también nació un 25 de diciembre. Y Horus, ya entraremos en el panteón egipcio. Horus nació un 25 de diciembre y su padre, en este caso Osiris, también nació otro 25 de diciembre. Bien, ¿qué ocurre en esta fecha? Pues que en esta fecha se celebraba no solo el nacimiento de estos dioses, sino en este caso el Imperio Romano, que es al que nos afectaba en ese momento la religión cristiana, puesto que, como digo, pasaría a ser la religión oficial del imperio, en las fechas que van desde el 21, desde el solsticio de invierno, desde el 21, incluso antes, ya se empezaba el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, se celebraban estas fiestas que se conocían como las Saturnalias o Saturnales, o también bacanales, como os he comentado antes. En este cuadro, en esta imagen, podemos ver pues, un ejemplo de lo que serían estas fiestas, ¿no? Y duraban hasta el 25, como digo, que es el día en que se consideraba el nacimiento, en este caso, del Sol Invictus, el dios Sol Invictus, que, por cierto, el emperador romano, él era el sumo pontífice de esta religión pagana del Sol Invictus. Y, de hecho, aunque digan que en su lecho de muerte se convirtió al cristianismo, y estoy hablando, en este caso, del emperador Constantino I, el Grande, que sería el que oficializaría la religión cristiana, realmente nunca se ha llegado a saber con certeza si llegó
a ser bautizado. Dicen que en su lecho de muerte fue bautizado por Arrio, que era un obispo que había sido precisamente el que en este concilio de Nicea pues no estaba conforme con lo que se estaba designando, en este caso lo que se estaba acordando, que era a Jesús elevarlo a la categoría de Dios. Arrio, los arrianos, los seguidores de este, opinaban que Jesús era una criatura de Dios, un hijo de Dios, pero no el Dios mismo. Bien, este enfrentamiento que se produjo precisamente en el concilio de Nicea, este concilio que se llevó a cabo en el año 325, es el que iba a dar lugar a la creación de esta nueva religión, que sería un sincretismo de varias religiones paganas y del propio cristianismo. No olvidemos que los cristianos, pues no, y siguiendo, porque Jesús era judío y Jesús respetaba la ley de Moisés, estaba prohibido adorar a imágenes, a lo que nosotros conocemos ahora, por ejemplo, a santos, ¿no? Y prohibido hacer ostentación de unas riquezas, como luego vemos que en los templos que el emperador Constantino ofreció a los obispos, a los curas cristianos de entonces, para que se procediese a llevar estas, lo que conocemos ahora como misa, las ceremonias litúrgicas en estos templos, con figuras de santos, etcétera. Todo eso el cristianismo originario no lo admitía, eso estaba prohibido. Por eso digo que eso fue un sincretismo. La religión católica, apostólica y romana, que ya vemos que no dice nada de Jesús, sino ni del cristianismo original, nos está unificando varias tendencias de estas religiones paganas, sobre todo la de Solix Invictus, y aquí es donde se introducen por primera vez pues cánticos en la ceremonia religiosa, en la misa, como sería el Kyrie eleison, la quema de inciensos que ahora vemos que en todas las iglesias y en todos los templos cristianos siempre hay pues una serie de inciensos que se queman, que dan ese olor tan característico a las iglesias. Incluso otro tipo de ofrendas que realizan, que entonces no era lo que estaba prescrito hacer para los cristianos. Es decir, que la religión católica, apostólica y romana se crea en ese momento, nace en ese momento. Bien es cierto que es a partir de unos cristianos originales, los primeros que seguían a Jesús, pero que incluso ya hablando a partir del segundo siglo ya se habían producido diferencias, ya se habían producido enfrentamientos incluso con los cristianos de corte gnóstico, es decir, aquellos más próximos a lo que manifestaba Arrio, por ejemplo, ¿no? de que Jesús era un hijo de Dios, era una criatura creada como cualquier otro ser humano y no era el Dios que se había convertido en hombre, y por lo tanto esta diferencia llevó a que, bueno, unos años después, pues la iglesia oficial del Imperio Romano, la que ahora conocemos como Iglesia Católica, pues prácticamente acabase con ellos. Este es un tema que lo trataremos, lo abordaremos en detalle con el tiempo que precisa y lo explicaremos bien. No me quiero extender más en este punto, pero sí decir que, bueno, que es a partir del Concilio de Nicea cuando a Jesús es necesario subirlo a la categoría de Dios, es necesario otorgarle incluso un nacimiento diferente de cualquier ser humano, y ya tiene que nacer de una virgen, y ya se crea además pues el credo niceno. Luego posteriormente en otro concilio, en el de Éfeso, en el 431, ya se va por real decreto a ordenar de que la Virgen la Virgen María, la Madre de Jesús, sería la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Bueno, y a partir de ahí, pues toda esta, vamos a decir, esta doctrina y estos dogmas de fe, que no es que quiere decir, pues ni más ni menos que esto se tiene que acatar o sí, o lo aceptas, o si no, pues anatema. Y bueno, y el que no creyera en eso, pues por supuesto, y si encima además, pues decía lo contrario, que no lo aceptaba, pues era incluso quemado en la hoguera por hereje, ¿no? Por herejía. Bien, a partir de este momento ya tenemos que Jesús necesita ser Dios, tiene que nacer como un Dios, de una virgen, y además el día 25, como el resto de los dioses que hemos mencionado. Tanto es así que incluso ya Jesús en los primeros siglos, en este caso esto es un mural que existe en el techo de la tumba de un papa que está en la Basílica de San Pedro, creo que es León
Julio I, el Papa Julio I, y está en la Basílica de San Pedro, en Roma, y en el techo tiene como vemos, este mural en el que se ve a Jesús como si fuese el dios Mitra, con el sol, con su carro de fuego, y bien, sería la representación que se iba a adoptar a partir de entonces en muchos lugares para representar a Jesús ya como ese dios Mitra, ¿no? Esa relación Mitra que nace el 25 de diciembre y que además representa al sol. Y veremos que a Jesús se le identifica en muchos grabados y muchas representaciones precisamente con el sol. Con Mitra. También, no solamente con Mitra, vamos a ver cómo a Jesús se le va a representar igualmente con Horus, con el dios Horus egipcio, y también lo vamos a encontrar en muchas representaciones. O, por ejemplo, cuando luego ya más adelante vamos a hablar ahora de otros pasajes que nos van a aclarar un poco vamos a decir, este origen de Jesús, cuando nos hablan de que Jesús le visitan 3 reyes magos. Bueno, lo de reyes magos, esto se ha dicho con posterioridad, porque se ha añadido en el Evangelio de Lucas, en este caso, o de Mateo, que son los dos que hablan de Jesús, del nacimiento y de la llegada de estos magos. Ellos hablan de magos, y hablan de magos porque en aquella época a los sabios que estudiaban los astros, es decir, los astrónomos o incluso astrólogos, se les denominaba así, de magi, magos. Por lo tanto, cuando dice que llegaron 3 magos, no dice 3 tampoco, lo de 3 se incluye después, como se dice, cuando llegan unos magos, no dice el número, puede ser 1, 2, 3 o 50. Dice, llegan unos magos de Oriente, y de Oriente se refiere precisamente pues, a la zona de Babilonia, de Persia, que es de donde se supone que llegaban estos magos, estos astrónomos, llegan a Jerusalén y se dirigen precisamente al palacio del rey Herodes. Y ellos van siguiendo una estrella. Bien, aquí hemos visto, y luego entraremos también con más detalle, que siempre se representa una estrella como si fuese una estrella, de las que vemos en el firmamento, ¿no? Una especie de sol, que se va moviendo delante de ellos, pues bueno, desde que salen de Babilonia o de Persia hasta que llegan a Jerusalén, pues fíjate, cada día un poquito, despacito, tal, hasta que llegan y se paran. No, eso no fue así, evidentemente, todo el mundo entiende que eso no puede ser, no es así. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que estos magos, que eran astrónomos, pues observaron una especie de conjunción, una triple conjunción que se produjo precisamente en ese año. ¿Y de qué año estoy hablando? Pues fijaros, vuelvo a retomar el nacimiento de Jesús. Cuando nos dicen que Jesús nace el 25 de diciembre del año 1, porque a partir de esa fecha empezamos a contabilizar en Occidente los años, se está cometiendo otro error, y es un error también muy grave, que además se conoció con antelación, y es que había un monje astrónomo también, que se llamaba Dionisio el Exiguo. Este hombre, el Papa Bonifacio I, en el siglo V, le ordena que haga un calendario con las fechas exactas y que diga cuándo nace Jesús, para que a partir de ese momento empiece a contar los años. Este hombre seguía por los reinados de los césares romanos y tiene un error, comete un error, puesto que el César Augusto había reinado durante 2 periodos de 4 años, pero un periodo de 4 años no reinó como César Augusto, sino que reinó con el nombre de Octavio. Y este hombre se equivocó, lo olvidó, no lo tuvo en cuenta, y además de que no tuvo en cuenta esos 4 años de César Augusto, tampoco contabilizó la fecha de Jesús a partir del 0, es decir, un año no se produce el día 1 de enero, se produce desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y eso lo entendemos todos. Pues este hombre empezó en el año 1, es decir, se olvidó del 0, porque es que los romanos no contemplaban el número 0, ni los romanos ni los griegos. El 0 sabemos que lo empezamos a utilizar en nuestra civilización occidental a través de la cultura árabe. Son los árabes los que nos enseñan que existe el 0. Pues bien, si contamos ese año del 0, si contamos los 4 años que se olvida también Dionisio el Exiguo, ya tenemos 5 años. Pero es que además
también hubieron otros errores. Y para calcular, para saber realmente en qué fecha nace Jesús, tenemos que recurrir a los documentos, a los evangelios y a otros datos que sí que nos dicen cuándo nace Jesús. Por ejemplo, sabemos que Herodes el Grande, que es el que ahora veremos que ordena ejecutar a varios niños, decenas, cientos de niños, ¿no? Se conocen como la matanza de los santos inocentes. Bueno, pues este rey muere en el año 4 antes de Cristo. En el año 4 antes de Cristo, claro, si es que Cristo nació antes. Y cuando él muere, antes de morir, que es cuando él manda ejecutar a estos niños, dice que se maten a los niños que tengan hasta 2 años de edad. ¿Por qué? Porque, como ahora veremos, los Reyes Magos, al contrario de lo que se nos dice o se nos muestra cuando aparece en ese pesebre adorando a Jesús, en realidad estos Reyes Magos no llegan el día que nace Jesús. Cuando llega, Jesús ya tiene unos meses de edad, ya no es un recién nacido. Y entonces Herodes, para curarse en salud, dice, pues que maten a todos los niños que tengan de 2 años hacia atrás, ¿no? Que esto es lo que, como digo, se conoce como la matanza de los santos inocentes, que vemos, por ejemplo, representada en este dibujo que os veo aquí. Bien, esto es lo que hace Herodes. Pues bien, tenemos ya un dato que lo conocemos, que es la fecha en la que muere Herodes, 4 años antes de Cristo, más los 2 años que él, para cubrirse en salud, dice que puede haber nacido Jesús, que son 6. Pero es que, además, como ya sabemos que los 4 años más el año de error de Dionisio Sexigüe, que ya son 5, nos lleva a 5 años atrás, de antes de Cristo, cuando se produce esta triple conjunción planetaria o de una supernova que aparece precisamente en ese lugar al que se dirigen estos magos. Los magos vienen de Oriente y efectivamente ellos en el firmamento ven que hay una nueva estrella, una supernova, que está a su oeste y se dirigen hacia allá porque desde que empiezan su viaje hasta que terminan, pues transcurren varios meses. Claro, si nosotros miramos, por ejemplo, en aquella época que era la era de Piscis, que era cuando en el año -7 antes de Cristo se inicia la era de Piscis, Acuario en Piscis, allí se forma una conjunción de varios planetas, que es lo que estos astrónomos seguramente van a observar y es la señal que a ellos les da cuando Júpiter, que se oculta tras la Luna y vuelve a surgir en la tradición, sobre todo romana y asiria, para estos astrónomos, aquello significaba un acontecimiento de una magnitud tal como que había nacido un nuevo rey, que es como se interpretaba esta conjunción planetaria y sobre todo cuando este planeta Júpiter se ocultaba tras la Luna y volvía a aparecer. Y aparecía pues lo que, visto desde estas tierras de Persia o de Babilonia hacia la zona que está al sur mirando desde Persia, la ciudad de Jerusalén o Belén, pues encontramos que efectivamente si ellos ven que durante esos meses ese astro va moviéndose, llega un momento en que ya en el horizonte se queda como fijo. Bien, y ellos se dirigen hacia ese lugar, pero no saben exactamente, no hay una estrella encima del pesebre como nos dibujan o nos explican constantemente diciendo aquí está. No, ellos llegan, por eso van al rey Herodes y le preguntan, miren, hemos seguido una estrella desde Oriente que nos ha traído hasta aquí y venimos a adorar al nuevo rey que ha nacido. ¿Por qué? Pues porque lo que decía era la costumbre, la tradición en aquellos tiempos, cuando veían que se producía este fenómeno, para ellos era el aviso de que acababa de nacer un rey, cualquier rey, pero en aquel caso, al producirse esta conjunción y toda esta serie de fenómenos, ellos entendían que se había producido el nacimiento de alguien muy importante. Bien, llegan a Herodes y le preguntan, y es cuando Herodes dice, ¿dónde está? Y yo quiero ir a adorarle. No, él no quiere adorarle, lo que no quiere es que realmente sea un rey que lo vaya a expulsar de su trono. Por eso los reyes, en este caso los magos, cuando van y encuentran a Jesús, que por cierto lo encuentran solo con María, el padre José pues había salido a hacer sus cosas y están un tiempo, hacen varias visitas. En la primera no lo encuentran, tal como podemos leer en los evangelios de Lucas o de Mateo.
y se dan cuenta que efectivamente pues Herodes, si ellos vuelven a decirle dónde está, porque Herodes no sabía dónde estaba, pues lo van a matar. Así que les aconsejan también que huyan, cosa que van a hacer los magos. Pero bien, antes de irse, hablamos de los regalos que dicen que los reyes magos hicieron a Jesús. Bien, se cuentan de tres objetos, incluso se habla de 3 reyes magos, y como digo, no consta en ningún lugar, por lo menos en los evangelios canónicos ni en ningún otro escrito, que fueran 3. Esto se añadió posteriormente a través de otros evangelios apócrifos, e incluso se les puso nombres que tampoco se conocían. Entonces dijo que Melchor, el rey Melchor, el mago Melchor, de raza blanca, de unas barbas blancas muy grandes, le iba a hacer el regalo de oro, le iba a entregar oro. Oro que significaría precisamente el poder de un rey, el que tuviese monedas de oro, que era lo más valioso entonces, pues se suponía que era muy poderoso. Por lo tanto, un rey, el simbolismo de regalarle oro era otorgarle ese poder que tendría como tal, como rey. El otro mago, que sería Gaspar de nombre, otro nombre que también lo tomamos de los evangelios apócrifos y que se utiliza, que bueno, aunque se le suele representar con los cabellos rubios o cobrizos, realmente los tenía oscuros, pero bueno, esto es lo que luego ha ido quedando la tradición. Pues este mago le iba a entregar al niño Jesús incienso. ¿Incienso por qué? Pues porque el incienso, como he dicho antes, se utilizaba como un esvoto en los templos sagrados, y lo que se ofrecía a los dioses, pues era esta quema de este incienso. Esto representaba que se le reconocía a Jesús pues como con una cierta divinidad, ¿no? Llegado a un ser divino, una especie de Dios. Y el tercer regalo, en este caso, sería el que entregaría el mago de nombre Baltasar, de raza negra, y que le iba a entregar la mirra. La mirra es una especie de resina del árbol de la mirra, el mismo nombre, es una especie, tiene un color como rubí, como si fuese una lágrima, y bueno, y se dice que esto pues es para recordar de que como hombre que era, también como hombre iba a sufrir e iba a morir. Estos son los 3 regalos, el oro, el incienso y la mirra, y por lo menos el simbolismo que se les ha atribuido era el que os he comentado, ¿no? El de oro, porque se le reconocía como rey, como un rey todopoderoso, el incienso como la parte de divinidad que poseía, y la mirra, pues como hombre, y que como hombre tendría que sufrir y tendría que morir. Bien, los Reyes Magos se van, Jesús, junto con su madre María y con José, huyen hacia Egipto. Jesús en esos momentos pues ya tendría más de 1 año de edad, seguramente que bastante más, o sea que las cosas no es tan rápida como nos lo cuentan, no sucede en una noche y al otro día, no, esto transcurrieron días, semanas, incluso meses. Bien, y aquí vamos a dejar ya la parte de la Navidad, del nacimiento de Jesús y de la Epifania, que le llaman, la Epifanía del Señor, que se celebra el 6 de enero, justamente con esta llegada de estos Reyes Magos, que lo que viene a representar sería la presentación de Jesús ante los hombres. Ese es el significado que se le da. Y hasta aquí sería la parte, bueno, un poco religiosa y también, pues como hemos visto, con esta tradición que realmente no celebra el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, sino que se estaba celebrando el de otras religiones paganas, como hemos comentado, con sus correspondientes dioses. Yo aquí quiero hacer ya un pequeño cambio para que luego no nos falte tiempo y hablar, por ejemplo, de otras tradiciones que se siguen manteniendo hoy día como consecuencia de lo que hemos dicho. En España es muy típico desde el año 1223 aproximadamente, que es cuando se le ocurrió llevarlo a cabo a San Francisco de Asís, pues lo que era la creación de los belenes. Aquí tenemos una fotografía de un belén típico de los que se hacen en España, en las casas, pues quizás ahora no tanto, ahora veremos por qué no,
pero desde hace ya unos siglos atrás, en España era muy típico que cada familia pues confeccionase su propio Belén. Incluso esto también luego en el siglo XIX se trasladó a Sudamérica, sobre todo a México y países similares, donde también tienen esta costumbre, esta tradición de realizar estos belenes, las que vemos pues en la típica cueva con el pesebre, con María, el niño, José, la mula y el buey, animales que son incluidos también, como he dicho, más tarde, no aparecen en ningún otro lugar hasta posteriormente la Edad Media con otros escritos apócrifos. También quería aquí mostraros una fotografía en este caso de San Francisco de Asís, porque este santo, este monje, bueno, pues tenía esta facultad de poder comunicarse con los animales, ¿no? Parece ser que tenía una facultad que le permitía entender o hablar, por decirlo así, de alguna manera, con todos los animales, y esto quizás fue lo que le llevó a crear este Belén, que él lo hizo con personas. Él empezó realizando un Belén viviente, que hoy día hay algunos lugares muy famosos, en Cataluña sobre todo, en toda España, se suelen hacer representaciones de este nacimiento de Jesús con personas. Entonces se eligen a un niño para que haga de Jesús, a una chica jovencita de María la Virgen, San José, los pastores, etcétera. La que se va repitiendo en esta tradición, sobre todo en España y en países latinos, ¿no? Y por desgracia ya no es como antes, porque, pues porque se ha introducido muchos dirán que es una nueva tradición, que es la del árbol, el árbol de Navidad. Pero ¿y si os digo que esto tampoco es nuevo? Para nada, e incluso es más antiguo que lo que hemos comentado de Mitra o de los dioses, en este caso, que habían nacido como el día 25 de diciembre, como comentábamos. Hay una historia, no la voy a explicar toda porque es muy larga, pero que nos habla precisamente de unas diosas, ¿no? De la diosa Seramis o de la diosa Isis que hemos visto, en las cuales estos personajes, en este caso, en el caso de la diosa Seramis, que os voy a poner una imagen de ella, que también se la conoce como Astartet, Astar o incluso Lilith, pues esta diosa en concreto, Astartet, adoptó a un niño que fue su hijo adoptivo. Luego, más tarde, fue su esposa, o sea, se casó con él y él fue rey. Y este es el rey que conocemos con el nombre de Nimrod. Nimrod, que vemos que además aparece también en el panteón sumerio. Este rey pues fue bastante cruel, le gustaba cazar y bueno, nada más con el pueblo pues no se portó muy bien, lo cual le valió que fuera asesinado, que lo mataran. Cuando muere este rey, su esposa y madre a la vez, Astartet, bueno, hace, vamos a decir, una especie de triquiñuela, se vuelve a quedar embarazada con un sacerdote, ¿no? Y hace creer al mundo que se ha quedado embarazada siendo virgen, de una manera virginal. Y esto es anterior a lo que comentamos, fijaros por dónde viene esto de la virginidad, ¿no? Y bien, se queda embarazada de un hijo, según ella, de Nimrod, que efectivamente no fue de Nimrod, de un sacerdote, pero al que ella va a denominar como Tamuz. Aquí tenemos algunos de estos personajes. Vemos el ejemplo que os he dicho, que es la Virgen María con el niño en sus brazos, que es el mismo que encontramos con la diosa Isis, con Horus, o en este caso, que nos hablaba, Semiramis, o Astartet, con el niño Tamuz en sus brazos. Pues bien, ella quiere hacer ver que efectivamente Nimrod se ha reencarnado en este hijo, en Tamuz, que ha vuelto a la vida, que ha resucitado en él, y además ella hace o crea hacer creer a los demás que hay una especie de árbol, un árbol que cada año, un árbol que estaba seco y vuelve a rebrotar, verde, a crecer, y ella lo interpreta como que del árbol muerto, del mismo, del que ha muerto, nace de nuevo
en su hijo Tammuz, en este árbol verde. Y cada festividad, cada 25 de diciembre, ella va allí a dejar regalos, ¿no? A dejarles pues los esvotos que cree necesario. Y de aquí surge, pues mirar por dónde, esta leyenda del árbol de Navidad. Un árbol que en principio era un pino, porque los romanos utilizaban los pinos para adornar en estas fiestas que hemos comentado de las Saturnalias o Saturnales, dejando también algunas cerezas colgadas entre las ramas y algunos, que esto luego se convirtió en estos adornos que conocemos, ¿no? Estas esferas de luces, de colores. Pues esa tradición viene desde entonces, no es nueva. Luego ha ido cambiando con el paso de los años y bueno, y ahora nos encontramos que en el árbol pues se dejan regalos el día de Navidad, sobre todo en los países anglosajones, donde más se utilizó este sistema. Y bueno, es un elemento que ha desplazado prácticamente al Belén tradicional que se utilizaba en España y en los países hispanoamericanos. Y claro, de aquí pues nos surge otro personaje que, bueno, ¿cómo no vamos a hablar de San Nicolás o Santa Claus? Aquí tenemos a este San Nicolás o Santa Claus. San Nicolás fue un personaje, fue un obispo, nació en Bari, en Turquía, y que bueno, que este hombre, este obispo, pues hizo algunas obras, sobre todo referente a los niños que estaban más necesitados, pues él les llevaba regalos, ¿no? Era un hombre muy bueno y que pues esto en el tiempo fue perdurando y se fue recordando. Tanto es así que es a partir ya de la Edad Media y ya luego posteriormente en lo que sería en Estados Unidos, en el año 1930, la Coca-Cola, pues a la Coca-Cola se le ocurre utilizar a este personaje de San Nicolás, que como hemos visto iba vestido de verde, y lo pinta de rojo con esta apariencia de este hombre regordón, regordete, bonachón, simpático. Esto ocurre en 1931, como vemos aquí, con esta imagen de este Papá Noel o Santa Claus, que en Europa, en la parte del norte, se conoce como San Nicolás, ya vestido de rojo. Y es a partir de este momento que tiene una gran aceptación y prácticamente todo el mundo ya conoce al Papá Noel, al Santa Claus o al San Nicolás con esta imagen que podemos encontrar aquí. Esta sería el origen de este Papá Noel o Santa Claus que ahora conocemos. Y que bueno, ya pues con esto creo que la explicación la doy por finalizada para poder atender las preguntas que queráis hacer. Y bueno, y solo deciros que os portéis bien para que cuando lleguéis esta Navidad a vuestro árbol o lo que hayáis dejado en casa, pues os podáis encontrar que Papá Noel, como buenas personas que habéis sido, os ha traído vuestro regalo. Y bueno, yo ahora, Iván, si te parece, pues me dices las preguntas que podamos tener de nuestros oyentes y si es posible las respondemos. Sí, muy bien, José Luis. Pues mira, estamos teniendo bastante movimiento aquí en el chat. He visto comentarios de Japón, de Nueva York, bueno, de Colombia, Argentina, etcétera. Vamos a ver, preguntaba Joel acerca de los dioses que mencionabas al principio, que habían nacido el 25 de diciembre, si se trata de una alegoría al sol, o sea, si son alegorías astrológicas. En el caso de dios Mitra ya lo hemos dicho, Mitra representaba al dios Sol, a Helios, ¿no? Entonces a Jesús incluso se le identifica con esta carroza de Mitra que va hacia el Sol. Hemos puesto antes, voy a buscarlo, vamos a ver si lo encuentro por aquí, creo que es este, aquí tenemos, ¿no? Y esto fíjate que incluso está en una tumba de un papa, está en la Basílica de Roma, en el Vaticano. Ahí está representado a Jesús como Mitra, como Dios Sol, ¿no? Se identifica a Jesús con Dios Sol. ¿Por qué? Porque están siempre haciendo referencia astronómicamente a ese concepto, a ese renacer del Sol, precisamente ese día 25 de diciembre, que como hemos dicho, es el día en el que a partir de ese momento el Sol vuelve otra vez
a levantarse, a estar presente en la Tierra durante más horas, durante más tiempo. ¿Mm? Ese es el significado astronómico, efectivamente, que tiene. Sí. Y bueno, te ha faltado quizás hablar de una tradición que se hace aquí en Cataluña, que es Sí, bueno. el tío. Sí, el tío, es que hay varias Son tradiciones como muy relacionadas con la naturaleza también, ¿no? Claro, sí, efectivamente, el cagatío se trataría de un tronco de árbol cortado, se suele tapar con una manta y debajo de esta manta se introducirían juguetes para entregar a los niños. Entonces, antes de darle el juguete a los niños este día de Navidad, se va con un palo, el niño le pica encima de la manta y de este cagatío que se llama, y bueno, la expresión es un poco, pero bueno, decirle caga tío, tal, entonces hace una canción y se supone que ese tronco, ese tío, pues caga ese juguete, ¿no? Esa sería esa tradición popular de Cataluña, que bueno, que como en otros lugares, pues también existen tradiciones para que en estas fiestas de Navidad, que al final se han convertido en unas fiestas lúdicas, en unas fiestas en las que el ocio prevalece sobre todas las cosas y bueno, que de alguna manera también sirve, aunque sean comerciales, al 100%, eso no hay que evitar, no hay que olvidarlo, porque la tradición se ha convertido en una fiesta de consumo donde los grandes almacenes, aunque sea Navidad, hacen su agosto, ¿no? Entonces, el que ya no comparte de alguna manera esta tradición comercial parece ser que no es de este mundo y que a la fuerza se tenga que llevar a cabo estas comilonas y estas celebraciones y bueno, es una tradición que se ha ido derivando desde un principio, desde un inicio tenía un significado y hoy día, como vemos, la mayoría de las personas, si les preguntamos sobre lo que acabamos de explicar y de exponer, pues muy pocas sabrán que efectivamente no se refiere a lo que la gente cree. Mira, Ángel Domínguez nos está preguntando desde... desde México, sí. Desde México nos pregunta si desde tiempos de Herodes si ya existían los Illuminati. A ver, vamos a ver, los Illuminati, con este nombre, tal como lo conocemos, y esto es un tema que se nos marcha de lo que estamos hablando, ¿eh? Yo, por favor, pediría que me preguntaran de lo que hablamos, porque si no nos podemos alargar hasta después de Reyes, y no es el tema. Sí, pero ha surgido bastante en el chat, bueno, casi es una siempre organización muy recurrente. surge, sí, es que son los Illuminatis de Baviera, y surge en el siglo XIX, con otras tendencias, en fin, que como Illuminatis, con ese nombre, desde luego, no. Si existe, si lo que él imagino que quiere preguntar es si en esa época ya, hace 2000 años, existía algún tipo de organización o de secta secreta del estilo de los Illuminatis, que me imagino que sería esto lo que él quiere preguntar, pues hombre, aquí entraríamos ahora, no estaríamos dando una respuesta concisa ni concreta porque es imposible. Tendríamos que hablar de distintas sectas o de distintas organizaciones o donde se pudiera de alguna forma intuir que pudiera existir ese tipo de organización secreto. Pero yo no puedo decirle si ya existía, desde luego como Illuminati, no. Si existía algún tipo de secta o de agrupación que tuviese como intención la de controlar el mundo y en este caso a toda la raza humana y tal, pues tendríamos que ahora, esto es un tema que tendríamos que empezar explicando muchas cosas y no es el tema de hoy. Yo le agradecería que me hagan preguntas de hoy, que de estos temas iremos hablando más adelante. Sí, sí. Bueno, también comentaban que quizás que hay puede haber muchas sociedades secretas que utilicen estas fechas concretas para realizar también sus rituales. Bueno, hemos dicho que el 25 de diciembre no se hace referencia a la fecha de Jesús. Por cierto, al final no he dicho la fecha que nació Jesús. Hablando, ¿ves? Sí, también era una pregunta que tenía aquí pendiente, que acaban de hacer. Sí, claro, es que de memoria no es lo mismo que cuando lo tienes previsto, ¿no? Yo estoy hablando de memoria y a veces se me va, me salto lo que quería decir y luego no me acuerdo de volver. Quería haber dicho que sí que sabemos la fecha que nació Jesús.
si no al milímetro, si no al segundo, al minuto, sí muy aproximado. Y voy a explicar por qué. Sabemos que Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús, puesto que a Zacarías, que es el padre de Juan, que además él era un sacerdote del templo de Jerusalén y tenía que oficiar en unas fechas muy concretas del año, en unos turnos que le correspondía a su grupo. Él estaba en el grupo del sacerdote Abdías, y estos tenían unas fechas que a él, justamente a Zacarías, le correspondieron en lo que sería finales del mes de junio, Bien, en ese mes recibe la anunciación Zacarías por parte del ángel de que su mujer está embarazada. Tenemos que recordar un poco que Zacarías y su mujer no podían tener hijos, ya eran muy mayor, ya lo habían dado por perdido, y que al final, bueno, según nos cuenta en este caso en los evangelios, pues Dios le concede tener un hijo y se le anuncia a Zacarías en esa fecha. Y sabemos, por lo que nos cuenta luego Lucas y Mateos, que efectivamente que Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús. Luego sabemos, además, que al nacer Juan el Bautista, a partir de ese momento contamos 9 meses y resulta que él nace al final prácticamente del mes de marzo. Por lo tanto, si contamos 9 meses después del nacimiento, 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista, tenemos que de marzo, del 23-24 de marzo, 6 meses después, es el 23 al 24 de septiembre. Si ahora leemos lo que nos dice también Mateos y Lucas, cuando dicen que los pastores estaban a la intemperie cuidando el ganado, las ovejas, y cuando los ángeles le anuncian que ha nacido Jesús y que tienen que ir a adorarle a la casa en la que se encuentra, es evidente que en esta zona de Judea, de Israel, en diciembre es imposible que estén al aire libre, porque hace mucho frío, demasiado. Los animales ya están recogidos, ya duermen bajo techo, por lo tanto, en diciembre es imposible, ya no podía ser. Y para que coincida con los demás datos que estamos hablando, incluso con lo que hemos comentado de estas conjunciones, pues nos encaja perfectamente el dato de que Juan el Bautista, al saber, porque eso lo dice además también Lucas, Mateo, de que había nacido 6 meses antes, sabemos que Jesús 6 meses después es el mes de septiembre, y que posiblemente también se corresponda, ya que fue 23-24 el de Juan, el de Jesús nacería posiblemente en la madrugada del día 24 de septiembre, es decir, de la noche del 23 al día 24. Esa sería la fecha de la que nació Jesús, casi con toda probabilidad. Yo me guío más por esta fecha, me inclino a pensar que efectivamente fue ese día. Claro, como una prueba irrefutable nadie la tiene, nadie, pero nos estamos basando en unos datos que sí que conocemos, como es el de Juan el Bautista, ¿no? Hay otros datos más, podría añadir, pero bueno, yo creo que con esto nos basta en principio para saber que si Juan el Bautista está controlado, sabemos la fecha en que nace y sabemos que es justamente 6 meses antes que Jesús, pues sabemos cuándo nace Jesús. Además, luego también, en otro apartado del Evangelio de Lucas, cuando nos habla del tiempo que Jesús, cuando es bautizado por Juan el Bautista, tiene 30 años y él, su ministerio, su vida pública dura 3 años y medio. Justo dice 3 años y medio, además lo especifica. Por lo tanto, serían 33 años y medio a partir de la fecha que nos dice el Dionisio el Exiguo, pero sabemos que como el Dionisio el Exiguo se ha equivocado en total en 6 años, por lo que ya hemos contabilizado, ya hemos visto que Jesús nació en el -6 antes de Cristo, ya tenemos que 6 años más los 33 y medio nos da que Jesús fue crucificado con 39 años y medio largos. Otro dato que, como vemos, lo hemos podido averiguar precisamente investigando en los documentos que tenemos y que conocemos. Así que Jesús no nace un 25 de diciembre, posiblemente fue un 23-24 de septiembre del año -6 antes de Cristo, y por lo tanto fue crucificado a la edad de 39 años y medio. Creo que queda ampliamente respondida la pregunta.
Por aquí Kim Patsu te está felicitando por tu gran memoria, porque estás diciendo todos estos datos de memoria. Gracias, hombre. Y bueno, también Fernando desde Argentina quiere saber si tú celebras la Navidad. Pues la Navidad, como concepto de unificar o de unir a las personas con las que compartes tu vida, con las que mantienes una relación, con amigos, familiares, etcétera, a mí me parece que eso es algo muy bonito y que todos deberíamos de realizar. No por el hecho, no mirándolo desde el punto de vista religioso, ateniéndonos a que solamente sea un concepto religioso cristiano o católico. No importa. Si la gente realmente, cuando yo pienso, en mi parecer, pero yo pienso que cuando está celebrando la Navidad, no lo hace pensando en el aspecto religioso, que sí que habrá quien lo haga, por supuesto, que está muy bien, sino que realmente lo hacen porque es un momento del año en el que, bueno, vuelves a tener o intentas tener a todas las personas que quieres junto a ti y tú estar con estas personas y compartir ese amor que se siente por ellas. Por lo tanto, eso no debería perderse nunca. Otra cosa es que se mezclen todos los aspectos comerciales, el que si no regalo me regalan o tal, no, eso no, tendríamos que olvidarnos de eso. Lo importante es estar unidos, estar junto a las personas que amas, que eso es lo importante, porque eso no se puede conseguir ni comprar con dinero. El amor es lo único que no se puede comprar con dinero. Por lo tanto, bienvenidas sean estas fiestas, llámense como se llamen. Yo las llamaría la fiesta del amor. Pero bueno, está bien que sea Navidad también. Sí, bueno, es por tradición, ¿no? Claro. También. Nos comenta Goku01, Abraham no podía tener hijos, Isaac no podía tener hijos, Jacob con Raquel no podían tener hijos, los padres de Sansón no podían tener hijos, los padres de Samuel no podían tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nos vamos de tema, Antes he comentado, yo no tengo inconveniente en responder, pero que nos vamos del tema. No tiene nada que ver con la Navidad. Esto ya se corresponde con el Antiguo Testamento y aquí pues parece ser que todos estos personajes, estas personas, que por cierto, fíjate que nos ponen unas edades que vivían pues mucho más años que nosotros, ¿no? Y todo yo esto... creo que lo preguntaba en relación con José y María y el hecho de que fuera virgen. No, pero es que María, vamos a ver. Tuvo varios hijos. María tuvo 8 hijos. Sí. María tuvo 8 hijos. Tuvo a Jesús, tuvo a Jacob, Santiago, tuvo a Judas, tuvo a José, tuvo total 5 varones y 2 o 3 hembras. Entonces, José el carpintero, el padre de Jesús, recordemos que la que iba a repudiarla, porque claro, José era mayor que María tendría unos 15 años, 14, 15 años, que era la edad en la que se casaban las mujeres. Entonces, cuando le llegaba la primera regla, pocos meses después, automáticamente ya eran casadas, ¿no? De hecho, los judíos, era difícil, muy difícil encontrar a un judío de más de 18 años que no estuviera casado, Y si no tenía hijos, ya estaba mal mirado. Primero porque no estaba cumpliendo la ley de Dios, que era la de procrear, y en segundo porque podía dar a entender que era homosexual, algo que estaba muy mal visto en la comunidad judía. Por lo tanto, tenían que estar casados y tenían que tener hijos. Cuando José, que era viudo, se hace cargo de María, se va a casar con ella, a hacerse cargo de ella, se encuentra con que María está embarazada y él no ha sido. Y ahí es donde viene, bueno, pues todo esto aquí entra ya el dogma de fe y llamémoslo como queramos. Otros pueden pensar que María pues fue inseminada artificialmente, algo que hoy día sabemos que es posible, pero claro, si es inseminada artificialmente, no lo puede hacer nadie de aquella época. Tenemos que entender quién puede inseminar a una persona hace 2000 años. Alguien que tenga esa tecnología, esa capacidad de hacer y que pueda incluso prever hechos del futuro y tal. ¿Quién puede hacer eso? Nuestra sociedad actual, si pudiera trasladarse en el tiempo, quizás sí, pero en aquel momento tendría que ser alguien que viniese de otro tiempo, de otro espacio, de otra dimensión. Puede ser extraterrestre, pueden ser. ¿Qué son los ángeles? Porque cuando hablamos de ángeles siempre se representan con alas. ¿Por qué? Porque decimos que vienen del cielo.
Y como vienen del cielo y los vemos en el aire, pues tienen que tener alas porque si no, ¿cómo vuelan? Es una manera de que la persona normal de la calle entendiese por qué ese personaje podía volar y le pintaban alas. No es que tuviese alas. Hoy día ya sabemos que incluso con una imagen holográfica de nosotros mismos se puede representar, lo hemos visto en espectáculos, viendo cómo actuaba Michael Jackson, que hace años que está muerto, u otros personajes con personas físicas que estaban cantando y bailando en el escenario. Y si tú no sabes que aquello es una tecnología actual en la que te pueden plantar allí una persona en una imagen tridimensional, un holograma, pues tú piensas que realmente ahí está esa persona, porque la estás escuchando y la estás viendo. No la tocas, pero la escuchas y la ves. Entonces tú imagínate esa tecnología que hoy día conocemos, no estoy hablando de nada absurdo ni fantasioso, eso lo conocemos hoy día. Trasládalo hace 2000 años. Para las personas que vean a alguien dirán, y más si lo ven pues en el cielo, etcétera, que dicen que puede volar, claro, le ponen alas, es un ángel y tal. Pero bueno, hoy sabemos que no hace falta que sea un ángel ni que tenga alas, sino que con la tecnología apropiada sería posible presentarte allá y si es el caso, incluso inseminar a una persona, a una mujer. Digo el sistema in vitro porque es el que conocemos, pero es que supongo que conforme avancemos, también en el tiempo y con la tecnología, habrá otros sistemas mucho más fáciles que ahora nos asombrarían. Hace poco tiempo, y lo hemos dicho muchas veces, Iván, hace nada, 10 años. ¿Quién se iba a imaginar que con un aparato, un celular de esto, podíamos estar viendo una persona que está en la otra parte del mundo? Oír, hablar, ver, hacer... Nadie se lo podría imaginar. Dirían que estás loco, ¿quién puede...? Y ahora lo tenemos aquí y muchas más cosas, ¿no? Entonces, está claro que aquí estos seres que en aquellas épocas se llamaban dioses o ángeles, pues se tratarían de otros, pues bueno, sí, de otros seres, pero no de esa condición divina, sino simplemente que poseían una tecnología mucho más avanzada, claro, para aquella época y podían hacer todas esas cosas y más. Entonces esos personajes que no podían tener hijos por cualquier motivo, si estos seres tenían esa capacidad de fecundar, de inseminar, pues lo harían perfectamente. Esa es la explicación que yo entiendo que puedo dar. Acerca de esto, comenta Margarida Jover, dice, el padre biológico de Jesús se dice que fue Judas de Gamala, el jefe de los celotes. ¿Sabes algo al respecto? Se han dicho incluso que era un romano, un soldado romano, incluso un centurión, un tal Pantera. Y hay algo escrito. Lo que ocurre es que con todos esos escritos apócrifos o anónimos que no se conoce bien el origen, la procedencia, pues es muy difícil tomarlos como si fuese una prueba real de que eso es así. Pero ya te digo, sobre todo yo lo que sí que he leído algo y se tiende a pensar que es así, es con este romano que se llamaba Pantera, por cierto. Pero si fue Judas de Gamala era otro judío, 20 o 30 años más joven que Jesús, que también realizó una revuelta, precisamente, creo que fue en Séforis, que era la capital. Y creo recordar que ahí hubo una matanza tremenda de más de 2000 judíos muertos, ¿no?, en esta rebelión, que los romanos recordaban y, bueno, entonces, yo no sé, no puedo afirmar taxativamente, no tiene nada que ver, no lo puedo afirmar, pero los únicos datos que existen y que tampoco son pruebas de ello, que hablan de que el padre de Jesús pudiera haber sido este soldado romano, ¿no?, este tal Pantera. Entonces tendríamos dos opciones. Una es el padre desconocido biológico de que sería una persona, o bien... Eso no implica que, quizás, que pudiera ser inseminada la Virgen María y que el padre biológico, el semen del padre biológico fuese otro. Puede ser también. No lo sabemos realmente cuál fue el camino que se siguió. Lo que sí que sabemos, porque está en las escrituras y porque luego se confirma,
es que José no fue el padre, y eso por eso se llama Pepe. Lo de Pepe viene por lo de padre putativo, las dos P's, Pepe, padre putativo, es decir, padre que no es el biológico, ¿no? Sino que es el que oficialmente hace de padre de Jesús. Y bueno, y Jesús ya lo sabía, por eso él siempre decía que su padre estaba en el cielo, ¿no? Cuando Jesús hablaba de ¿dónde está tu padre? Mi padre está en el cielo, ¿no? Bien, esto claro, para algunas personas, que yo no quiero entrar en la fe de nadie, en menoscabar la fe de nadie, ojo, aquí no estamos hablando de suposiciones, de hechos que pueden haber tenido pues un origen u otro, y que, bueno, no se tiene por qué rasgar nadie las vestiduras si resultase que Jesús pues es el hijo natural de otro hombre. Porque lo importante de Jesús, que es lo que realmente tiene que importar a la gente, es el mensaje que dejó, es su palabra, son sus hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta, y eso es lo que de alguna forma tiene que valorar, las personas tienen que valorar para intentar llegar a ser como él, ¿no? En el sentido de actuar como actuaba él, cuando decía, pues, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Eso es lo importante. Y además, yo pienso que si nos dijesen, no, es que es Dios que se ha hecho Jesús y tal, y dirán, bueno, claro, es que si es Dios, Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo no puedo hacer lo que hace, porque yo no soy Dios. Pero si te dicen, no, es que Jesús era un hombre como tú y fíjate lo que hizo. Y entonces dices, pues yo también puedo hacerlo, entonces. ¿No será mejor tener un ejemplo que sí que puedes imitar y puedes llegar a ser, que algo que será imposible, que nunca puedes hacer? Por lo tanto, ¿para qué voy a intentar? Si yo no soy Dios, no voy a hacer lo que hacía él. Ahora, si él resulta que no, que era una criatura de Dios, como somos los demás, como así creían la mayoría también de los que seguían a Jesús, ¿no? Recordemos que él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Él no se hacía llamar de Dios, él no decía que era Dios. Decir, yo soy el Hijo del Hombre, se hacía llamar el Hijo del Hombre. Entonces, hay que abrir un poco la mente, no hay que estar tan cerrados y creer a pie juntillas los dogmas de fe de la Iglesia, porque es eso, son dogmas. Dogma quiere decir que ahí no hay ninguna respuesta, no hay ninguna explicación. Es por decreto ley. O lo aceptas o si no, no, así no se puede. O sea, hay que convencer, no vencer a la fuerza, convencer. Y para convencer hay que dar argumentos, hay que explicar las cosas para que todo el mundo lo pueda entender. Esto que has comentado acerca de, bueno, cuando has explicado lo de la edad de Cristo, y entonces no murió con 33 años, sino que moriría con 39 y medio. Se murió. Todo esto yo digo cuando fue haría que crucificado. Yo siempre digo cuando fue crucificado, porque lo de que murió pues está por ver aún, pero bueno, lo que murió en aquel momento me refiero. Sí, pero quiero decir que esto entonces ya no coincidiría en todo lo que es la numerología, No, claro. 33 de los masones, etcétera. Evidentemente, hombre, si está demostrado. Lo que ocurre es que, fíjate, ¿quién se pone ahora a cambiar las fechas del calendario, los hechos, con este error? La gente ya asume que estamos en este año, toda la gente ahora le dice que no. ¿Tú crees que es un error, querido, o ha sido un accidente? Fue un error. ¿Está buscado el hecho de que muriera con 33 para que simbólicamente coincidiera? No, en absoluto, no tiene nada que ver. Además, no fue 33 justo, he dicho 33 y medio, además lo dice Lucas en su evangelio. Es decir, que no era un número que se buscase. Y después, porque como te he comentado, que es que él nació en el 6 antes de Cristo. Es decir, toda esta simbología venía posterior. A 6 meses. O 39 o 40, porque si vamos hasta el 7, como algunos autores, afilándolo mucho, ya atinándolo mucho, dicen que el -7, bueno, yo creo que fue el -6, por los datos que he dado, ¿no? Entonces, si contabilizamos estos años, vemos que Jesús, pues, cuando fue crucificado, tenía 39 años y 6 meses como mínimo. Eso ya los tenía cumplidos, pero nos basamos en los datos que nos da precisamente los evangelios, en los que nos está diciendo cuándo nace alguien que sí que sabemos que le lleva 6 meses justo de edad de diferencia, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista está, además es que ahí no hay ninguna duda, porque está registrado cuando como sacerdote que era Zacarías, el padre de Juan, en el templo de Jerusalén, a él le toca oficiar los oficios del templo justo en el 8º turno de este grupo de los abdías, que se llamaban así.
Hablo de memoria todo esto, por si acaso me confundo en algo, pero, y eso nos da precisamente la fecha, como he dicho antes, de finales de junio. Entonces, si contamos 9 meses, de finales de junio, Juan nació finales de marzo. Si Juan, que sabemos que le llevaba 6 meses a Jesús, nació 6 meses antes, Jesús nació 6 meses después. Junio, 20, 24, 25 de junio, más 6 meses, digo, perdón, de marzo, que nace Juan, más 6 meses, son el 23, 24 de septiembre. Y nos coincide con lo que nos cuenta además después el Evangelio de Lucas o de Mateo, cuando dice que cuando nace Jesús están los pastores al aire libre en la montaña, porque entonces no hacía frío. Es que, claro, en diciembre era imposible. Ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Por lo tanto, en octubre ya, a principios de octubre, ya se iban con los pastores de allí, de Galilea, se iban con los animales a donde tenían el resguardo del ganado, porque ya llovía, empezaban las lluvias, ya no podían estar. Por lo tanto, es que todos, vamos, nos lo ponen, como se suele decir, blanco y en botellas, es que no queda más. Es que no hay otra posibilidad, porque sabemos cuándo nace Juan el Bautista, y pues Jesús son 6 meses después, pues septiembre, y además nos están diciendo que pueden estar los animales al aire libre en el campo porque no hace un frío y los pastores están allí y van, pues es que no puede ser, no hay otra fecha. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, para mí está muy claro, Jesús nació en la noche del 23 al 24 de septiembre, del año -6 antes de Cristo. Vale, queda claro. Nos preguntaban sobre el mudra que utiliza Jesús con los dedos juntos, que también hacen... Mudra, pan mudra. Exacto, que es el significado. Mudra. Este es lo utiliza Jesús, lo utiliza María Magdalena, lo habrán visto yo en mis libros, en el legado de María Magdalena y el triunfo de María Magdalena, precisamente hay un capítulo en el que hablo de estos mudras y en los frescos, en los cuadros y en las iconografías donde aparece. Y siempre vemos cuando está frente a las gentes, al público. Por ejemplo, en María Magdalena vemos cuando llega a Marsella, en las Galias, y cuando va a evangelizar, lo primero que hace es mostrar el mudra, del pan mudra. Pues está dándole vida, por decirlo así, vitalidad y sabiduría. Este mudra sería el que abre las mentes a la gente, ¿no? Les da esta facultad de saber, de escuchar, de entender, de interpretar. Por eso decía que no es más ciego ni más sordo aquel que no quiere oír, que no quiere ver, o aquel que no quiere oír. Entonces te abre, en el sentido que te está abriendo para que entiendas toda esta sabiduría que te va a transmitir. Y antes de empezar a hablar, pues siempre utilizaba el pan mudra. Imagino que esto lo aprendería en alguno de sus viajes. Bueno, es que Jesús era un maestro, era un enseñador, era un rabí. Un rabí lo que hacía precisamente es conocer, aparte de que conocía perfectamente toda la Torá, toda la ley judaica, conocía también otras relaciones entre las personas. Imaginaros que tú tienes que ir a tu psicólogo, a tu asesor, ¿no? Porque tienes un problema marital con tu pareja, ¿no? Y necesitas exponerle lo que sucede para que te dé una solución, una respuesta. Tú vas a ir a alguien que no tenga ni idea de lo que es estar casado, de lo que es tener una mujer, de lo que es tener hijo. No, esa persona poco te puede explicar, poco te puede ayudar. Tú vas a ir a alguien que tiene experiencia como marido, como esposo, como padre, para que te pueda explicar cuando tú le vas a esos problemas. Porque los rabís no solamente hablaban de la Torá y de las leyes de Moisés, también eran los que asesoraban a los judíos que iban, ¿no?, a preguntarles sobre problemas que tenían con la familia en casa. Por lo tanto, un rabí era respetado, sobre todo en aquella época, porque tenía que estar casado. Si no, no podía ser rabí. Era muy raro, casi imposible que alguien fuese rabí, y fuera soltero. Por eso cuando dicen muchos, es que Jesús no dice en ningún sitio que estaba casado.
Hombre, no lo dice así, es que si cogemos el periódico, cualquier periódico hoy día, y hablamos y vemos el Papa Francisco, no dice el Papa Francisco que es soltero, no, ya sabe todo el mundo que es soltero porque los papas, los sacerdotes tienen el voto de castidad. No hace falta que lo pongan. Por lo tanto, hace 2000 años, un rabí, no hace falta que digan, y Jesús, el rabí, que además está casado y tiene hijos porque así lo ordena la ley de Moisés, no hace falta que lo pongan. Ya lo sabe todo el mundo que un rabí tiene que estar casado y tener hijos, porque si no tiene hijos es que está maldecido por Dios, o peor a lo mejor, que es un homosexual, que eso aún les... ¿Entiendes? Y esto es que es algo tan sencillo, que es tan simple, yo no entiendo por qué se... Claro, sí que entiendo por qué no quieren aceptar. Es peor, tú puedes escribir un libro y puedes decir que mira, que los curas, que si hay pederastas, que si en el Vaticano hay una mafia, que han matado a un papa y están con lo del Banco Ambrosiano, que si tal, y no pasa nada. Entonces, tú puedes escribir ese libro y como es verdad lo que explicas y lo que muestras, bien, algunos se rasgarán algunas vestiduras, pero ese libro se vende, no pasa nada. Tú escribes un libro que has investigado, que has encontrado pruebas, que aportas documentación, que argumentas todos estos datos de que Jesús era un hombre que estuvo casado y tuvo familia como cualquier otro, y esa es la mayor herejía. Entonces a ti sí que te persiguen. ¿Por qué? Y dices, ¿pero por qué? Pero si no es nada malo, si está casado al contrario. No, porque les fastidia el negocio, porque basan todo, la Iglesia basa todo en que Jesús no estaba casado, ni tenía esposa, por lo tanto, María Magdalena menos, porque decían que era una prostituta. Mentira también, otra mentira que inventan para que la gente diga, no, ¿cómo va a ser Jesús el marido de una prostituta? No, es que no fue prostituta en ningún sitio, al contrario, pero como a las gentes no se les da esa información, la verdadera, la verdad, por eso hacemos este tipo de vídeos, que bueno, que se titula precisamente La historia oculta, porque nos ocultan estos datos que son los que realmente deberíamos conocer y que vemos que todo cambia, pero es mejor tener a la gente como el ganado, encerrado en donde sea para utilizarlos en el momento que necesitan y que por lo tanto no sepan más que lo que tienen que saber, lo que ellos quieren que la gente sepa, para poder mantenerlos manipulados, engañados y bueno, si lo vemos cada día, en partidos políticos, en religiones, en todo. Pero bueno, en este sentido, en lo que nos toca, lo que hablamos hoy sobre los personajes de Jesús y todo esto, pues estos datos los tenemos ahí, están en los evangelios, en los documentos, en el Qumran también encontramos libros, los manuscritos del Mar Muerto. Hemos encontrado pruebas suficientes para poder afirmar lo que estamos afirmando. ¿Y tú crees que las altas esferas vaticanas están enteradas de esto? Que son tan estudiosos, tienen los documentos. Sí, pero esto les trae sin cuidado. Esto es, a ellos lo único que les importa es llevarse bien con el Vaticano, el concordato firmado de España con el Vaticano, que les da de momento 11.000 millones de euros al año para que se lo gasten en lo que les dé la gana. Además, les permite que ellos puedan cobrarte por entrar a las iglesias o a las catedrales. Tienes que pagar ahora también. Encima, cuando todo lo que tienen lo han obtenido del pueblo, o a que se registren propiedades de la iglesia, monumentos históricos que han pertenecido al pueblo desde siempre y ahora pues son de la iglesia, que no paguen impuestos el IBE, en fin, lo mismo que hicieron en el año 325, lo que hizo Constantino I el Grande cuando llegó a ser el emperador de Roma y necesitaba una religión que le sirviera para unificar todo el imperio y que formara parte del Estado. Y eso es lo que tenemos aquí. En España, por ejemplo, hablo de aquí porque es la que conozco bien, no quiero hablar de otras, que las hay en todos los lugares y seguramente mucho peor que aquí, pero bueno, aquí forma parte del Estado. Entonces, y ahora con el partido de derechas que tenemos, el PP, ya lo hemos visto, ¿no? Se cambia la educación para dar clases de religión, la religión católica. En fin, y bueno, todo esto que consigue, pues un niño cuando va al colegio de pequeñito ya te empiezan a meter en la cabeza estas ideas y todos estos conceptos y estos dogmas de fe, que cuando tienen 30, 40 o 50 años, ya no digo 60 ni 70, es imposible que le hagas ver que le han estado engañando durante tanto tiempo. No se lo cree. No se lo cree. Es más fácil decir, este tío es un friki, está loco, hay que quemarlo en la hoguera. Y es lo que hacen. Por eso estamos así. Y suceden cosas que una persona racional
con un poco de raciocinio y dices, pero ¿cómo es posible que hagan? Ahora dices, y perdona que ya que hablamos de que hemos cambiado de tema, pues lo voy a decir, pero dices, ¿cómo es posible que en estas elecciones que hemos tenido el día 20, un gobierno que ha eliminado los derechos laborales, ha eliminado los derechos sociales, las ayudas a los parados, las ayudas a las familias, las ayudas a los dependientes, te ha eliminado artículos que te garantizaban en la Constitución unos derechos, en fin, un montón de cosas. Y dices, llegan las elecciones, todo el mundo se está quejando durante estos 4 años, vamos a echarlo, vamos a poner a alguien que, además, el partido más corrupto de toda la historia de la democracia española, el PP, donde más corruptos han habido, 200 y pico de políticos en la cárcel, y veremos los que siguen entrando. Y, en fin, y resulta que ganan las elecciones otra vez por mayoría, y te pones a contar el censo electoral, cuántos trabajadores hay, porque claro, si dices, bueno, si es que si en España resulta que de personal que es rica, que no ha trabajado nunca y que le va muy bien un partido de derechas, ¿no? Que lógicamente va a votar a la derecha, al PP. Si hay gente que son banqueros, que son los que nos han robado a toda esta gente que han dejado en la calle y que le han echado de sus casas, ¿no? Les han embargado, que también dice, bueno, si hay estos empresarios, grandes empresarios que apenas pagan impuestos comparativamente con un trabajador, todos estos dicen, sí, hombre, si hay muchos más que ciudadanos trabajadores y votan todos esos, entenderías que ganara, pero es que no es así. Es que de 36 millones de ciudadanos con derecho al voto, hay 17 millones y medio que son trabajadores, que están en activo, más 5 millones de trabajadores en el paro, que no reciben ningún tipo prácticamente de ayuda. Por lo menos más de 2 millones y medio no tienen nada de ayuda. Y los otros, un subsidio de desempleo que no les permite ni llegar a final de mes. Entonces dice, bueno, 17, casi 18 millones, más 5 millones por otro lado, ya son 23, más 9 millones que hay de jubilados, entre que más de los 9 millones, no digo todos, pero por lo menos 7 u 8 no llegan ni a un salario mínimo interprofesional de lo que perciben de jubilación, que también votan, que también tienen derecho a votar. Y tú sumas todo esto y dices, ¿cómo es posible que vuelva a ganar ese partido de derechas que nos ha eliminado todos estos derechos? Entonces, una persona que razone medianamente no lo puede entender, no es comprensible. Eso no se puede entender. Aquí ha pasado algo. No es normal. Yo no me creo que la gente sea tan tonta, que le guste, que se le caiga el palo que le están pegando y se lo recoja y se lo vuelva a dar para que le siga pegando. Yo no lo creo que sea así. Entonces digo, ¿qué ha pasado? ¿Tantos ricos hay? ¿Tantos banqueros hay? ¿Tantos empresarios hay? Porque si ha sido un trabajador el que ha votado al que le ha quitado todo esto, entonces muy mal está esta sociedad, muy mal. Claro, si empezamos de que la educación ya empieza mal, ya te empiezan a inculcar ideas y dogmas de religión, de fe, de historia. ¿Cómo no van a ir luego y van a votar a los que defienden eso? Si ellos tienen el cerebro lavado ya desde pequeñitos. Sí, yo creo que más el resultado asombroso del PP, como dices tú, que no se entiende, yo creo que se podría explicar por el miedo de los votantes de esa izquierda que viene, que es, podríamos decir, antisistema, que puede romper, que busca romper un poco con todo. Entonces pues nos quedamos con el malo conocido, ¿no? de ellos y siguen votando al PP. Y aparte, pues el tema de la ley electoral, de la ley DONT, que el reparto de votos no valen los mismos. Porque esto va al hilo y va a cuento de por qué es tan importante, para que la gente entienda por qué es tan importante meter la religión en los colegios desde que son pequeñitos, porque un niño cuando es pequeño es cuando su cerebro absorbe mucho más. Y eso es lo que se le va a quedar para siempre. Y ellos lo saben. Mira, antes me preguntaba un oyente lo de los Illuminatis. Por eso digo, este es un tema, digo, es que si entramos estaremos hasta Reyes hablando. Bueno, pues a lo mejor no sé si se llamarán Illuminatis, pero ese grupo que realmente es el que controla todo el mundo, tendrá luego diversas facciones con diversos nombres, es el que hace que desde pequeñitos, cuando tú vas al colegio, tengas que estudiar una religión determinada.
Es el que hace que a una religión concreta el Estado, con los impuestos de todos los que trabajamos y tal, se le paguen esos miles de millones de euros al año para que sigan vistiendo esos lujosos vestidos que llevan los cardenales, con esas joyas, esas cadenas de oro, esos palacios, como el cardenal hace poco, el Rouco Varela, que es de vergüenza, ¿no? Que se negaba a abandonar el palacio episcopal que vivía en Madrid, cuando ya el Papa Francisco le obligó a que se retirase porque no quería, y a regañadientes se metió en un ático de 300 metros cuadrados en Madrid, de las zonas más caras de Madrid, con no sé cuántas habitaciones, 6 baños, etcétera, y decía el pobre hombre que no tenía bastante para una sola persona. Y este es un representante, dicen, de Cristo. No, a Cristo no le representa ninguna de esta gente. Ninguno representa a Cristo. A Jesús ninguno de estos lo ha representado. Ninguno. Que dejen de mentir. Que dejen de mentir. Ellos no representan a Cristo. No lo han hecho nunca. Nunca. Y cuando han venido otros cristianos, y de esto hablaremos, cuando toquemos el tema de los cátaros y los templarios, sobre todo de los cátaros, que eran los perfectos, que eran estos obispos de ahora, pero que trabajaban junto con los demás, que iban descalzos, que iban con una simple túnica y un cordón, y que no obligaban a pagar el diezmo como la Iglesia Católica, ni a realizar toda la serie de barbaridades que les pedían, simplemente que estuviesen arrepentidos de tal, que tomasen lo que era el sacramento que se daba cuando iban a morir, que era el consolamento, nada más. Y claro, tuvieron un éxito tremendo. ¿Y qué hizo la Iglesia oficial del Imperio Romano? Se los cargó. Mandó una cruzada el Papa Inocencio III en el año 1229 y se los cargó a todos. Pero ya tocaremos ese tema más adelante. Sí, está claro que política y religión van siempre de la mano, estos dos poderes. Bueno, para volver un poquito al tema que nos ocupa y ya ir cerrando el programa, voy a recuperar un par de preguntas que habían de Gresi, que pregunta sobre la festividad Yule, de la tradición celta, si también es origen de la Navidad. No, si conoces esa... A ver, tiene cierta similitud cuando hablamos del solsticio de invierno, que se produce el 21 de diciembre. La de Yule, si no me equivoco, porque ya son muchos datos, es Samaín. Samaín es el 31 de octubre, que sería, en este caso, el fin de las cosechas. El Halloween. Y la de Yule sí tendría cierta similitud, Yule tendría cierta similitud, que sería el inicio del año celta también. Sí, de alguna manera, si nos fijamos, estas religiones paganas o estas tradiciones paganas están muy conectadas con todo lo que es la naturaleza y en este caso también lo que es los astros, lo que es el universo, ¿no? Lo que entonces pues más o menos se conocía. Y de ahí que cada cultura, en este caso la celta, que también es muy antigua, sobre todo estaba más destinada a la naturaleza que nos envuelve, ¿no? A las plantas, los árboles, las cosechas, las estaciones del año, y entonces en cada una de ellas se celebraba pues esto, en este caso también el nacimiento del nuevo año, por decirlo así, puesto que el sol, como decimos, empieza a partir del 25 de diciembre a tener más horas de luz. La noche se va haciendo más corta, el día más largo. Hasta ese momento era al revés. Cada vez el día era más corto y la noche más larga. Por eso es a partir de ese momento que se considera pues el nacimiento del sol, ¿no? Vale, y vamos a terminar con una pregunta de Félix Manuel, que dice que ha oído otra simbología del árbol de Navidad, relacionada con el árbol de la vida y los sefirot, como las bolas del árbol, dentro de un camino iniciático. Bueno, es que yo he hablado de esta tradición, que es quizás la más antigua, he dicho, porque fíjate que nos hemos remontado a Babilonia, a tiempos del rey Nimrod, ¿no? Los romanos lo adoptaron, hemos comentado que ellos utilizaban incluso los pinos, ¿no? Y hay algunas historias que son muy bonitas, que hablan, pero ya es un poco ya más fantasioso. Por supuesto, en cada cultura se ha utilizado el árbol o la historia que explica la naturaleza de utilizar un árbol de acuerdo
pues a sus tradiciones de esa cultura. La más antigua que yo recuerde, que yo sepa, es la que he comentado, pero que pueden existir otras, por supuesto que sí, también, porque en el norte de Europa, en lo que sería sobre todo los países anglosajones y Alemania, ahí no se utilizaba el pino, como se utilizaba en Roma. En Roma eran pinos. Ahí se utilizaban el ciprés, ¿m? O el abeto, porque es el árbol que abunda más por excelencia en aquella zona. Entonces, dependiendo del lugar, de la zona, de la cultura, de la tradición, pues se utilizaba una historia que fuese más consonante con las tradiciones de aquella cultura. Entonces, pueden existir otras más, otras tradiciones que hablen del árbol de Navidad. La que he comentado es la que yo creo que es de las más antiguas que se conocen, pero que como ha ido transformándose durante el transcurrir de los siglos, pues igual esta otra que nos comenta este oyente, pues a partir de aquella se ha creado esta otra nueva. Como ahora pues los árboles vemos que son de distintos tipos y se adornan de distintas maneras y o se les pone regalo o no. Y bueno, pues no es lo mismo el árbol de Navidad que podemos encontrar en Alaska, por ejemplo, o bueno, en Canadá, que el que podemos encontrar en Sevilla o en Cádiz, ¿no? Serán árboles, pero no serán los mismos. Y cada uno pues lo hará con una tradición distinta, por poner un ejemplo. Bien, bien. Pues bueno, si te parece cerramos ya este capítulo 6 del origen de la Navidad. Y bueno, en este programa has mencionado a Jesús, María Magdalena, has mencionado también que podía haber estado casado, tenía familia. Y yo creo que esto lo desarrollarás en el siguiente programa, que ya será el capítulo 7, que en este ya entrarás más a fondo en la historia de Jesús y de María Magdalena en concreto, ¿verdad? Así lo haremos. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya porque ahora en media hora tenemos en este mismo canal un programa de charlas con Tote en el que el reconocido doctor Yam Yuen desde Estados Unidos nos va a hablar de las causas y soluciones del dolor y el estrés. No os lo perdáis. Pues Y sí. bueno. Bueno, José Luis, pues nos vemos en el siguiente programa. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes y amigos, un próspero año 2016, que escuchen esta charla de Tote, que seguramente que nos va a ir bien a todos para desestresarnos un poquito y que el amor triunfe, que triunfe el amor, por favor. Muy bien, pues felices fiestas a todos y gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa.